La Biblia habla en la carta de Judas sobre una misteriosa historia que ha servido de gran controversia y debate entre muchos cristianos. Se trata del momento justo después de la muerte de Moisés en el Monte Nebo. Satanás y el arcángel Miguel tuvieron una gran batalla por el cuerpo de Moisés, pero la gran pregunta es ¿por qué Satanás peleó por el cuerpo de Moisés? ¿Cuál sería la verdadera intención del diablo? En este video vamos a dar la respuesta a ese gran misterio y explicaremos lo que parece ser el plan secreto que tenía Satanás con el cuerpo de Moisés y que ha permanecido oculto para muchos cristianos hasta el día de hoy. Moisés fue un profeta de Dios singular, que bajo el poder del Señor sacó a la nación de Israel de la tierra de Egipto donde estuvieron en esclavitud por 430 años. Les condujo por el desierto unos 40 años camino a la tierra prometida, el lugar que Dios le había prometido a la nación de Israel desde siglos atrás. No obstante, es curioso que justo antes de entrar a la tierra prometida Dios no le permitió a Moisés entrar a ella debido a su pecado en las aguas de Meriba de Cades, donde Moisés no santificó al Señor, pues no le habló a la peña como Dios le había mandado, sino que la golpeó y por ese motivo no pudo entrar en la tierra prometida. Aún así, Dios le permitió ver desde el monte Nebo la tierra que poseería Israel, no para avergonzarlo por lo que se habría de perder, por decirlo así, sino para mostrarle la fidelidad divina y que él sí iba a cumplir su palabra de introducirles a la tierra a pesar de los errores de Moisés como líder y de la rebeldía que tuvo el pueblo en ciertos momentos. Fue ahí en el monte Nebo bajo guianza divina que Moisés subió y murió. Deuteronomio 34 dice textualmente así: murió allí Moisés siervo de Jehová en la tierra de Moab conforme al dicho de Jehová y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ahora bien, la gran controversia viene porque en la carta de Judas se nos habla de una batalla espiritual que ocurrió ahí mismo en el lugar donde murió Moisés y que Deuteronomio no registró. El pasaje dice textualmente así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Al analizar este versículo, todo indica que cuando Moisés murió Satanás quiso tomar el cuerpo de Moisés, pero el arcángel Miguel, ese ser de tanta fuerza y encargado de la protección de la nación de Israel, peleó contra Satanás. La gran pregunta que envuelve ese versículo tan misterioso es ¿por qué quería Satanás el cuerpo de Moisés? ¿Qué intención habría detrás de aquel plan? Para intentar responder a esta pregunta, lo primero que hay que aclarar es que la Biblia no dice textualmente el motivo, la respuesta a esta gran pregunta. No podemos decir que la Biblia dice tal cosa, no obstante lo que sí podemos hacer en misterios como estos, es dar nuestra opinión de cuál creemos que pudiera ser la respuesta, eso sí usando obviamente la Biblia, la palabra de Dios, como base. Dicho esto, permítame darle las dos teorías más comunes sobre la razón por la cual Satanás intentó llevarse el cuerpo de Moisés, y les adelanto que la segunda, en la que yo creo que es la correcta. Primeramente están aquellos que dicen que Satanás se quiso quedar con el cuerpo de Moisés para evitar su resurrección, usando el argumento que Moisés había pecado. Así, según ellos, el propósito del diablo era evitar que Moisés pudiera resucitar. Ese argumento teoría creo que carece de fundamento porque en primer lugar Satanás, más allá de intentar llevarse el cuerpo de alguien, lo que intenta principalmente es llevarse el alma al infierno. En realidad el cuerpo sin él espíritu nada es, como dice Santiago 2 versículo 26. En segundo lugar, los que dicen que Satanás quiso el cuerpo para evitar la resurrección de Moisés ignoran que el destino que tenga el cuerpo muerto de algún creyente no afecta para nada el poder de Dios para resucitarle cuando Cristo venga en las nubes. Los cuerpos de los santos serán resucitados y al oír la voz de Cristo recibirán vida y serán transformados, sin importar si los tales quedaron quemados en un avión o en lo profundo del mar o quemados en una hoguera, por ejemplo. El poder de Dios es suficiente para hacer un cuerpo nuevo de la nada, y por esto creemos que carece de fundamento esa teoría. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 34 versículo 6, que Dios mismo enterró a Moisés en el valle en la tierra de Moab enfrente de Bet. Ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Por favor, note que la Biblia dice textualmente que Dios enterró a Moisés en un lugar que nadie supo, e incluso el que terminó de escribir el libro de Deuteronomio, quizás años después de aquel evento, dice que todavía hasta ese momento nadie conocía dónde Moisés fue sepultado, lo cual da a entender que Dios lo sepultó. Si lo sepultó,
Es porque no lo resucitó en el momento y también se sabía en esa época que él estaba sepultado en un lugar donde nadie sabía y no se creía en ese tiempo la barbaridad que salió hace algunos siglos que Dios hubiera resucitado a Moisés luego de su muerte. Es importante aclarar que el alma ni se duerme ni se aniquila, sino que justo después de la muerte el alma va a su destino eterno. Ahora bien, ya desmentida esa teoría tan especulativa, permítame explicar la posible verdadera razón por la cual Satanás intentó tomar el cuerpo de Moisés, y creo que fue para usarlo como un símbolo de idolatría. Porque digo esto, permítame explicarle. En Deuteronomio 34 versículo 6 se nos dice que Dios mismo enterró el cuerpo de Moisés y ninguno supo el lugar donde Dios lo puso. El hecho que Dios mismo lo escondiera para que nadie lo encontrara me da a entender que Dios no quiso que se encontrara ahí. Que quizás Dios quería cuidar al pueblo de encontrar el cuerpo e idolatrarlo. Como dije en el principio, Moisés fue un hombre tan sumamente usado por Dios que la Biblia misma dicen que nunca más se levantó profetas Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara o que hiciera semejantes milagros. Imaginemos también qué importante fue la figura de Moisés para los israelitas, que aún en el tiempo de Jesús se había creado tanta obsesión con la figura de Moisés que a Jesús y a los apóstoles los acusaban de ir en contra de lo que Moisés había enseñado, lo cual para ellos era un motivo para que mataran a esta gente. O sea, Moisés había tomado un papel de tanta relevancia que hasta los veneraba la mayoría de judíos. Además de esto, Israel fue durante mucho tiempo conocido por su inclinación a la idolatría. Ellos fueron los que se hicieron el becerro de oro para adorar y luego buscaron adoptar las prácticas idolátricas de otras naciones. Es por eso que creemos que Satanás lo que quería hacer era preservar quizás el cuerpo de Moisés para que Israel lo venerara e idolatrara. Recordemos que Israel salió de Egipto, de una cultura donde se acostumbraba a embalsamar muertos, por lo que digamos que hubiera sido un plan muy malvado pero también astuto por parte de Satanás inducir al pueblo a embalsamar a Moisés y adorarlo, cayendo así la nación en una idolatría tan grande que trajera toda la ira de Dios para consumirlo totalmente. Y si quizás usted piensa que Israel no sería capaz de hacer semejante cosa, permítanme darles dos ejemplos de cómo la nación hizo justamente eso con dos objetos que fueron usados por Dios en su momento y que ellos lo atesoraron como un símbolo de idolatría. Me refiero específicamente al efe de Gedeón y la serpiente de bronce. En el primer caso, cuando Gedeón obtuvo la victoria contra los madianitas, se hizo con las joyas del botín. Un efe como símbolo quizás de aquella victoria o del respaldo de Dios, pero dice la Biblia que todo Israel se prostituyó tras de ese efe en aquel lugar. Luego tenemos el caso de la serpiente de bronce, la cual Dios mismo la había mandado a hacer a Moisés en el desierto cuando Israel pecó y fueron mordidos por las víboras. Cuenta el relato bíblico que por un acto de la misericordia de Dios, milagrosamente, cuando alguno mordido por la serpiente hacía contacto visual con la serpiente de bronce, quedaba sano al instante. Pero sucede que los israelitas guardaban aquella serpiente de bronce y la idolatran, porque vemos luego al rey Ezequías varias generaciones después que en su celo por la santidad hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que significa cosa de bronce. O sea, Israel ha idolatrado un objeto que fue mandado a hacer por Dios, cumplió su propósito en su tiempo, pero que fue de tropiezo a los israelitas después. Una breve reflexión: debemos cuidarnos de la idolatría, porque a veces podemos venerar y adorar cosas que consideramos buenas, como por ejemplo, algún objeto de Israel, o el aceite proveniente de allá, o el talib u otros objetos pertenecientes a esa hermosa nación, a su cultura que tanto amamos. Y digo esto porque a veces he visto hermanos en ignorancia que digamos que veneran esos objetos, creyendo que tendrán mayor unción por tener algún manto rabínico o porque el aceite de la unción sea de tal lugar, etc. Debemos cuidarnos de esto y reconocer que ningún objeto me hace más santo, ni más ungido, ni mucho menos más cercano a la presencia de Dios. El Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y a través de la fe en Cristo Jesús podemos tener acceso a la misma presencia de Dios tan solo por la fe.